Antivirus, en la ciudad de Bariloche se ha reportado la primera mujer fallecida, ¿no? Buscan determinar fundamentalmente dónde se contagió. Hay 24 personas, el dato, ¿no?, que tuvieron un contacto con ella, aisladas, están en este momento por prevención. Tras la muerte de esta mujer por antivirus allí en Bariloche, ocurrida este fin de semana, las autoridades sanitarias buscan establecer qué hizo, dónde estuvo los días previos para determinar cómo se contagió. Hugo Pixi, el doctor, es infectólogo, es un placer tenerlo, doctor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. El placer de poder estar nuevamente con ustedes. Estamos realmente preocupados por esto porque usted sabe que es una enfermedad virósica Sí. muy, pero muy contundente con la salud humana y su nombre lo debe a que el virus fue descrito en el río Hanta, en Corea, Ujú. hace unos cuantos años ya. Entonces de ahí viene que el virus que se describió en el río Hanta da como patología el hantavirus. Es una patología que se transmite a través de la orina y la materia fecal de los roedores, y todo aquel que trabaja o está cerca sin precauciones adecuadas y de pronto inhala o a través de su mano lleva a su boca el virus, evidentemente empieza todo un proceso que por lo menos la cepa que se da acá en toda la zona de América es una cepa que primero entra, invade el organismo, da un cuadro como gripal al comienzo y después puede llegar a colapsar pulmones, riñones. Y es muy, muy efectiva y fundamentalmente puede llegar a ser mortal. Yo siempre recuerdo que mi equipo trabajó en el caso de Puyén. El caso de Sí. Puyén Mm. en el sur Sur. argentino también fue de varias personas que fallecieron y otras tantas que tuvieron que estudiar y otras que se salvaron. Y todo había comenzado por un señor que estaba limpiando un galpón para hacer un cumpleaños en aquella época. Está publicado, lo publicó la Universidad Nacional de Córdoba, y el señor se contaminó y después se contaminaron los que vinieron y a su vez a través de esos segundos las otras personas. ¿Cómo estaba el país hasta este momento, doctor, con el tema del antivirus? En general siempre son brotes que de pronto aparecen en donde se da el ecosistema este, ¿no? Donde está el nicho ecológico de los ratones y la cercanía del ser humano con el ratón. Entonces, cuando suceden estas cosas, evidentemente viene el contacto. Por eso se dice, si usted tiene una casa que está en la periferia de la ciudad o una casa de fin de semana y de pronto tiene que volver nuevamente a la casa, tiene que tener todos los cuidados, primero airearla, abrir puertas y ventanas, usar guantes y usar fundamentalmente un barbijo para poder limpiar y para poder sacar todo lo que podría ser suciedades. Y las recomendaciones fundamentales para esta patología es que si yo vivo en un lugar de estas características donde puede haber riesgo de que los ratones contaminen con su orina o con su materia fecal, recuerde que siempre tiene que existir el ratón, si no, no se da la enfermedad. Se recomienda que si yo ya vivo permanentemente, tener, si tengo huerta, por lo menos 30 metros o 20 metros Claro. fuera de la casa. Y siempre en toda la periferia del hogar, todo limpio, todos los yuyos, el césped cortado, como menos para poder ver de que realmente no se acerque ningún elemento extraño alrededor de la casa. Doctor, en este caso, con esta mujer allí en Bariloche, hay 24 personas que tuvieron contacto con la mujer. ¿Cuál es la situación de esas personas? En general siempre se busca el contacto y a partir de eso, dónde estuvieron, qué hicieron, cuál es el lugar Claro. geográfico
hicieron el mismo tipo de tarea, tocaron el material que contaminó a esta mujer a su vez pudo llegar a contaminarlos, etcétera. O sea, siempre se hace eso, siempre se busca el foco, pero es normal que se haga ese tipo de estudio y ese tipo de trabajo, porque es la única forma de poder frenarlo, porque de lo contrario, si uno no actúa de la manera que hemos descrito, lo único que se puede lograr es de que vaya eh, avanzando cada vez más para todos los lados donde ha habido contacto, ¿no? Claro. Porque muchas veces son trabajadores que de pronto son 15 personas que están trabajando en determinado lugar, a lo mejor son empleados municipales y están limpiando determinadas zonas donde la orina del ratón o la materia fecal del ratón contaminó. Entonces, evidentemente, de ahí la importancia de esos cuidados elementales que uno tiene que tener. Los guantes y el barbijo, que inclusive yo creo que hoy en la mayoría de las municipalidades se ve, cuando hay de pronto, no hablando de hantavirus, sino hablando en general de este tipo de actividad, que usted ve que hay un empleado municipal o que está cortando el césped o que está limpiando una zona aledaña fuera de la ciudad, lo va a ver siempre que tienen, aparte de manejar la máquina, tienen sus guantes y tienen el sombrero y fundamentalmente el barbijo para evitar que aspire cualquier elemento de estas Claro. características. Doctor, ¿hay zonas del país que son más proclives al antivirus o no? En general sí, hemos visto en Entre Ríos siempre con determinado tipo de vegetación y presencia de ríos. En el sur siempre se ha dado muy seguido. Fíjese que Epuyén está muy cerca de Bariloche y lógicamente toda esa característica geográfica siempre un poco favorece la zona, o sea, o favorece la posibilidad de que exista este virus. Y últimamente, si usted analiza, va a ver de que siempre tenemos 20 o 15 o 10 casos por año y son pequeños brotes Claro. que hay veces que son 20 personas, 15 personas, 10 personas. Pero ya le digo, es muy contundente, o sea, puede llegar a colapsar varios órganos y puede ocasionar la muerte. De ahí la importancia de que, Claro. sabiendo qué es lo que uno hizo, el médico siempre pregunta, ¿dónde estuvo? ¿En qué circunstancias? ¿Qué hizo? ¿Qué tocó? ¿Qué tipo de actividad realizó? Y ahí entonces lo importante es la consulta, porque no es lo mismo una persona que ante los primeros síntomas es atendida y se le brinda toda la posibilidad de recuperarse a una persona que espera hasta último momento, que Claro. cuando llega a la consulta, evidentemente es Claro, tarde ya para eso le poder iba a solucionar preguntar, el porque problema. si no entra la crisis social, ¿no? No necesariamente el contagio implica el fallecimiento, el diagnóstico precoz, inmediato, puede identificar la sintomatología y a partir de ahí la medicina lo trata al antivirus, digamos, evita estas situaciones de extremo que vivió esta mujer en Bariloche. Claro, porque fíjese usted el detalle. Usted en la introducción dijo muchas cosas certeras. Una mujer que fallece en Bariloche con diagnóstico de hantavirus y 20 personas que están en este momento siendo estudiadas. ¿Quiénes? No cualquiera es estudiado. Es estudiado porque primero que tiene síntomas Claro. que tengan una relación determinada con el caso y que estuvieron en el mismo lugar o que estuvieron junto con la mujer. Entonces uno ya ahí empieza a ver el foco. Y es el estudio del foco, que primero es el diagnóstico presuntivo, después con todo el tipo de laboratorio se hace diagnóstico de certeza. Y ahí uno ya sabe más o menos cómo puede manejarlo el cuadro, ¿no? Claro, es muy importante. La presencia de roedores también no necesariamente implica, ¿no? El contagio directo, pero como dice el doctor, hay que tener en cuenta tener los espacios
limpios, acomodados y lógicamente la prescripción y ante el menor síntoma, ante cualquier sintomatología, acudir al médico. Le trazo una línea, doctor, ya que lo tengo allí presente respecto al dengue, ¿no? ¿Cuál es la situación que vive hoy la provincia? En general, usted sabe que nosotros por septiembre y octubre, Sí, yo tuve oportunidad de hablar con colegas suyos de su emisora, estábamos realmente preocupados porque se había adelantado 13 semanas. Los casos que aparecieron sí. se habían adelantado 13 semanas. O sea, una cosa insólita, realmente cundió el pánico. Entonces, lo que sucedió después que se frenó por una razón climatológica. Todos los huevos que habían puesto las hembras que Claro. estaban ya infectados el año anterior, en plena epidemia del 24, fue tremenda, esos huevos no eclosionaron porque a la mañana hacía frío, al mediodía un poco levantaba la temperatura, a la noche nuevamente frío y lógicamente no hubo la continuidad de ese impacto calórico para que los huevos eclosionaran. Entonces, fueron muy pocos casos y muy pocos casos prácticamente en los lugares donde se esperaban mucho, el caso noroeste, Sí, noreste, es para verdad. darle una idea, Formosa, Corrientes y demás. Bueno, ahora ya tuvimos todos esos días, 10, 15, 20 días todos seguidos y empezaron a aparecer los mosquitos y empezaron a aparecer los casos. Fíjese que Córdoba está llegando a los 700 casos, ¿no? Mm. Ya nada más que en la parte central. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir de que marzo y abril van a ser los meses claves y que vamos a tener que poner en marcha todo aquello que hemos aprendido, porque no nos hagamos los distraídos. Ya hemos dado todas las normativas como para poder defendernos de este mosquito africano, que el nombre ya lo dice, el desagradable de Egipto. Eso es lo que quiere decir Aedes aegypti, del griego viene esa denominación, el desagradable de Egipto, y sabemos de que son cuadros graves. Y hay dos fotografías que es importante que la teleaudiencia lo conozca. La fotografía número uno está representada por todos aquellos jóvenes indolentes, indiferentes, que son citados para colocarse la vacuna gratuitamente Mm. y no van. Para no poner cosas de Córdoba, le voy a dar ejemplo de La Rioja. De 15 a 20 se citaron para ir, fue nada más que el 8%, de 20 a 25 el 12%. O sea, vacuna gratuita que vale cada dosis 105.000 pesos y no iban citados adecuadamente. Y la otra fotografía sería la que está dada por la gente criteriosa, sobria y moderada, que tuvo dengue o que no tuvo y no quiere tener, que está muy preocupada, que se quiere colocar Claro. la vacuna y va a la farmacia y no hay, y se anota para cuando llegue, o si no, va a la obra social y la pide, y la obra social no se la puede proveer porque no hay. Entonces, eso es lo que nos está sucediendo en este momento, el indiferente y el criterioso. Y lógicamente, el que ha padecido dengue sabe muy bien de que es una enfermedad espantosa. Por eso yo creo que ha llegado el momento de ser cuidadoso Sí, total. Me y quedo, acordarse de Doc, todas las me recomendaciones. quedo con este dato, 700 infectados en Córdoba, es un número Sí, alto. mire, yo le voy a decir, serían con exactitud esa cifra que le he dado, quizás dos o tres menos, y hay un 30% epidemiológicamente que nunca está en planilla, o Claro, sea, a ver, serían el claro, subregistro. O exacto. sea que tiene que haber más, pero tiene que haber más, pero va en ascenso, por lo tanto quiere decir de que de aquí en más, o sea, de esta conversación nuestra de hoy, tenga la plena seguridad que esa cifra se mueve para arriba la semana que viene. Qué locura, qué Y locura. además hay otro hecho que Sí, nadie habla, que es muy importante. A Brasil fue casi 1.300.000 personas de es verdad. vacaciones. Ese movimiento demográfico Sí, turístico al país que tiene 10.300.000 casos de dengue, con 6.300 muertes. Brasil es un espanto el tema del dengue. Ese movimiento de gente cuando vuelve o viene con el claro. mosquito infectado en el auto o con el mosquito sin infección o viene con el dengue ya. Entonces siempre que hay movimiento siempre hay que esperar
que de uno u otro lugar pegue un salto, ¿no? Ese es el dato. Doctor, como siempre, muchas gracias por el tiempo y la disponibilidad. Le mando un abrazo. Se lo devuelvo con mucho afecto. Un saludo cariñoso para mis exalumnos y toda esa gente tan querida de Río Cuarto y la región. Chao, doctor, Adiós. gracias.